Hola a todos, en el video de hoy hablaremos de la táctica, más específicamente de la clavada. ¿Por qué? Porque si dominas la táctica serás la pesadilla de tus rivales, ya que la mayoría de las partidas se deciden por un recurso táctico. La clavada es un recurso táctico muy común y se da en muchas partidas. Se le llama clavada a una jugada que inmoviliza una pieza del rival. Y con este recurso táctico podemos ganar muchas partidas y también material. Y ahora sí, que comience la intro. Hay una variante en el gambito escocés donde utilizamos la clavada para ganar una pieza. Comenzamos en la posición del gambito escocés y tras las jugadas caballo F6, E5, caballo G4, enroque, caballo por E5, caballo por E5, caballo por E5 y torre 1, el caballo está clavado. Si intenta defenderse con F6, jugamos F4. A este tipo de clavada se le llama clavada absoluta y se le llama así porque no hay ningún movimiento legal con el que el caballo pueda escapar. El rey está atrás, por lo tanto es imposible escapar y la mejor forma de atacar una pieza clavada es con un peón. La clavada también puede ser relativa, como en esta posición. Aquí las blancas podrían jugar legalmente caballo por E5, simplemente que sería una terrible jugada porque estarían perdiendo la dama. La clavada también puede ser parcial, como en esta posición. El peón de G6 puede dar un pasito, simplemente que no puede salir de la columna, porque mientras el rey y la dama estén en la misma columna, el peón no podrá salir. Así que este peón no puede capturar. Y hablando de capturar, en esta posición podemos capturar el peón de G6 porque el peón de F7 está clavado y la pieza clavada no defiende nada. Por último, no es necesario siempre capturar la pieza clavada en la siguiente jugada. En esta posición la torre está clavada, pero la partida podría seguir normalmente. Cuando se desclava, aquí podemos capturar la torre y el rey come. Obviamente hay veces que hay que capturarla al instante, pero en este caso no es necesario. Antes de terminar, un saludo a Luigi Fusco y a Martina García. Si te ha gustado el video, dale like y si quieres aprender ajedrez, suscríbete. Te deseo mucha suerte y adiós.